Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estos se llaman los jueves de ASIN, porque lo patrocina la ASIN y hoy es jueves. Muy bien. Tradicionalmente hemos presentado casos clínicos, actividades, y este año también habíamos hablado de criptococosis. El doctor Sergio Remolina había contado algunas cosas nuevas que hay para criptococosis, pero resulta que desde el año pasado estamos trabajando en el hospital universitario y con la SIN y con varias instituciones en desarrollar las guías de práctica clínica. De hecho, esperamos que estas guías salgan en la revista Infectio. Ya nos dijeron que sí, que nos las van a aceptar, y esperamos que las guías de histoplasmosis también salgan en Infectio. Esa todavía no nos han dicho que sí, pero esperamos que nos digan que sí. Y creemos que es importante empezar a diseminar las guías de práctica clínica y empezar a contar las cosas nuevas que hay. Por eso aprovechamos esta oportunidad para hacer esta especie de lanzamiento. Entonces, esta es lo que vamos a presentar, es una guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la criptococosis en personas adultas que viven con VIH. Todo el proyecto tiene un patrocinio, un grant de Pfizer internacional, pero Pfizer no tiene que ver con el desarrollo de la guía ni el contenido, al punto que ni siquiera patrocina esta reunión. Entonces, pero sí nos ha permitido, digamos, tener como el apoyo para hacer eso. ¿Cómo monta una guía de práctica clínica? ¿De dónde salen las guías de práctica clínica? Hay muchas formas a través de las cuales se arrancan, pero en Colombia al menos sí está definido que existe una guía metodológica, una guía que dice cómo se deben hacer las guías de práctica clínica, y ustedes habrán oído en general que hay tres cosas que uno puede hacer con una guía de práctica clínica: hacerla de nuevo, es decir, hacer la revisión sistemática, reunir a la gente y hacer las recomendaciones. 2, adaptarla, que es lo que nosotros hemos venido haciendo en los últimos 15 años para algunas guías, especialmente en enfermedades infecciosas, que es coger la guía de otros, sacarle la carne y adaptarla al medio. Y eso es justamente una de las cosas que se hacen. Hay una guía metodológica del Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud que permite hacer esa adaptación. Eso es lo que nosotros hacemos. Tiene 2 ventajas y tiene una cosa que creo que es útil en nuestro medio, que es si usted coge una guía de práctica clínica de Corea o de Estados Unidos o de Holanda, puede ser que la situación microbiológica, clínica, epidemiológica en esas áreas geográficas sea distinta de lo que nosotros hacemos. Pero la evidencia, finalmente la evidencia que soporta cualquier decisión es básicamente la misma. Es decir, los estudios clínicos están ahí, están a disposición de todo el mundo usualmente, y las decisiones pueden cambiar dependiendo de las áreas geográficas, pero la evidencia no. Y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, estos son los pasos para elaborar una guía de práctica clínica. Se constituye un grupo desarrollador de la guía de práctica clínica, se concerta el alcance y los objetivos de la guía. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque aquí decimos qué es lo que queremos hacer y un poco se define cómo se hace. Hay muchísimas guías, todos los días salen guías. La pregunta es, 1, ¿qué tan buenas son esas guías? Y 2, ¿qué tan útiles son para mí? Este alcance de estos objetivos de la guía dice hasta dónde llego yo con la guía, y ahorita vamos a volver a mirar el título de la guía para ver qué tanto es eso útil. Hay concertación de los pacientes y los aspectos considerados en la guía, o sea, hasta dónde llego yo, qué tipo de pacientes, las búsquedas sistemáticas que están incluidas en las guías de práctica clínica. Hacemos tamización, evaluación de calidad y selección de guías de práctica clínica, es decir, aquí ya entramos directamente al proceso metodológico, extraer y sintetizar la evidencia y recalificar la evidencia, adaptarla de recomendaciones utilizando el marco GRED, que tiene esta sigla, que es Evidence to Decision, de la evidencia a la decisión. Esto fue desarrollado por los canadienses en el marco de la medicina basada en la evidencia. Y finalmente hacemos un proceso participativo que es básicamente un consenso. Muy buena parte de las guías de práctica clínica que nosotros hemos adaptado vienen del NICE. El NICE es el instituto más o menos equivalente
al Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud, que hace la evaluación de tecnología en Gran Bretaña y que hace las guías de práctica clínica para muchos países y para muchos escenarios. Entonces, cuando uno ubica una guía de un ente muy serio como el NICE, lo que hace es escribirle al NICE y le dice, oiga, ustedes hicieron una guía de tal cosa, regálenos su evidencia. Hasta hace poco el NICE le regalaba la evidencia. Creo que después de Boris Johnson ya no le regalan a uno la evidencia, se la cobran, pero bueno, así funciona. O tal vez están en los mismos problemas de todo el mundo. Y finalmente uno coge la evidencia, la califica nuevamente y hace ese consenso. Vamos a hacer el ejercicio. De hecho, les vamos a mostrar toda la evidencia que utilizamos para hacer ese ejercicio. Y vamos a que ustedes voten y digan, ok, en el escenario que ustedes fueran los expertos, aquí hay que excluir a los internos, pero en el escenario en que ustedes fueran los expertos, ustedes podrían votar y decir, ok, esto es como yo recomendaría. Entonces, de ahí salió esta guía en personas adultas que viven con VIH, cuál es la mejor estrategia para la prevención de la criptococosis. Esta es la primera pregunta que nosotros formulamos y como ustedes ven tiene parte de eso que les contaba que es el objetivo, el alcance. Entonces aquí ya nosotros definimos en personas adultas que viven con VIH, que es la terminología políticamente correcta para hablar de los pacientes con VIH y cuál es la mejor estrategia para la prevención. Entonces, esta que es una de las siguientes preguntas la va a presentar la doctora Laura Noco. La doctora Laura Noco es médica, es especialista en medicina interna y actualmente es nuestra fellow una de nuestras fellows en el programa de infectología de la Universidad Nacional. Y Laura participó en esta guía. Hay otras personas que estuvieron en el grupo desarrollador, como la doctora Cándida Díaz, que está acá y que nos está acompañando, como la doctora Carolina Valderrama, que es nuestra epidemióloga de cabecera para estos proyectos, y juntamos un grupo de personas que son expertos en criptococosis y que incluyen a algunos expertos como el doctor Jairo Lizarazo, que es un neurólogo de Cúcuta que ha estado en la mayoría de los proyectos de criptococosis. Tenemos también en nuestro grupo desarrollador especialistas en hongos. Entonces, digamos que tratamos de recoger la gente que tuviera la mayor experticia, en específico para hongos y en criptococosis. Nuestra experta del laboratorio es la doctora Castañeda. La doctora Castañeda trabajó durante cerca de 40 años en el Instituto Nacional de Salud y tiene los estudios de genética y de epidemiología de criptococo, muy buena parte con el doctor Lizarazo. Así que nosotros nos sentamos, recogimos la evidencia, ahorita les vamos a presentar la evidencia y recogimos eso para mostrársela al consenso y finalmente lo que les vamos a mostrar a ustedes hoy es justamente eso, cuál es la evidencia y cuáles son las recomendaciones. Pero para uno hacer recomendaciones, lo primero que necesita son pacientes. Bienvenida, doctora Laura, y adelante. Bueno, buenas noches a todos. Entonces, pues la idea es que vamos a desarrollar un caso clínico a lo largo de la charla con varios escenarios y pues esperamos la participación de ustedes con lo que consideren por ahora que es lo correcto en cuanto a las respuestas. Entonces se trata de un hombre de 26 años, abogado, quien consulta para inicio de terapia antirretroviral y tiene el diagnóstico de VIH desde 2020 sin un tratamiento previo. Tiene antecedente de sífilis tratada hace 3 meses y de un sarcoma de Kaposi mucocutáneo. Es un paciente que tiene sexo con hombres sin uso de preservativo y tuvo 3 parejas en el último año. Su última carga viral es de 345.678 y tiene un conteo de CD4 de 80 células por milímetro cúbico. Entonces, la primera pregunta es si está indicada la tamización, en este caso, para criptococosis. ¿Alguien que quiera voluntariamente responder esa pregunta? ¿Solamente sí o no? ¿Nadie? Por ejemplo, Juan. ¿No, Juan? Juan es voluntario. Sí, está indicada. Está indicada, efectivamente, Juan. No, pero ¿y los demás qué piensan? Ah, bueno, entonces los demás, ¿qué piensan? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Votando? Sí, votemos.
Entonces, por favor, levanten la mano los que este paciente, ustedes oyeron la historia, tiene VIH, tiene VIH con un diagnóstico reciente, un sarcoma de Kaposi. Hay que tamizar cripto. Por favor, levanten la mano los que creen que sí. Bueno, todos están muy pilos hoy. No, hay gente que lo está dudando. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo está dudando. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿se iniciarían ustedes terapia antirretroviral inmediatamente? Levanten la mano, por favor, los que consideran que sí se iniciaría inmediatamente. Ninguno. Ya no le damos terapia. Ya no se acostumbra. ¿Consideran que sí? ¿Alguien considera que sí hay que iniciarle tratamiento inmediatamente? ¿Una persona? ¿Dos personas? Bueno. Elisa también. Listo. Respecto a esta pregunta, ¿qué estrategia entonces de tamización utilizarían? La primera respuesta es antígeno para criptococo, preferiblemente por técnica de flujo lateral. La segunda respuesta es antígeno para criptococo, preferiblemente por antígeno con técnica de flujo lateral, pero en muestra sérica. La primera en líquido cefalorraquídeo. La respuesta C es hacer ELISA para criptococo en muestra sérica. La respuesta D es hacer una reacción en cadena de la polimerasa para criptococo en muestra sérica. Entonces, ¿quiénes consideran que la respuesta es la A? ¿Alguien considera que es la A? Hacer antígeno para criptococo en líquido cefalorraquídeo. Tamización. ¿No? ¿Se arrepintieron? Bueno. La B, ¿alguien considera que es la B? Listo. Espere, que contamos. ¿Ya? ¿Alguien considera que es la C? ¿Y la D? ¿Una PCR para criptococo? Sí, están muy pilos. Entonces, la recomendación que nosotros elaboramos en la guía es, se recomienda el cribado de antígeno para criptococo, preferiblemente con técnica de ensayo de flujo lateral, antes de iniciar o reiniciar el tratamiento antirretroviral en pacientes que tienen VIH y un conteo de CD4 menor a 200 células por microlitro. Ahora viene este escenario. Si este paciente tiene un antígeno para criptococo en suero positivo, ¿cuál sería la conducta? La primera respuesta es iniciar anfotericina B más flucitocina. La segunda respuesta es iniciar terapia antifúngica anticipativa con fluconazol, 200 miligramos al día por 2 semanas, seguido por terapia de consolidación y mantenimiento. La respuesta C es seguimiento para evaluar la presencia de síntomas. Este es un paciente que está asintomático, pero tiene un antígeno para criptococo positivo. La respuesta D es inicio de terapia antifúngica anticipativa con fluconazol a dosis de 800 miligramos al día durante 2 semanas, seguido de terapia de consolidación y mantenimiento. Entonces, se trata de un paciente que tiene VIH, un conteo de CD4 menor a 200 células por microlitro, no tiene síntomas, pero al hacerle la tamización tiene una prueba de antígeno para criptococo que es positiva. Entonces, la respuesta A, ¿alguien iniciaría anfotericina B y flucitocina en ese escenario? Nadie, seguros. No, están tímidos. Elizabeth, ¿no? Listo. ¿Tú sí? Listo. Gabriel sí la iniciaría. La B es inicio de terapia antifúngica anticipativa con fluconazol 200 miligramos al día por 2 semanas, seguido por terapia de consolidación y mantenimiento. ¿A alguien le suena la B? No. Pero ya no están tan seguros. Está confusa. La C es seguimiento para evaluar presencia de síntomas. ¿Alguien vota por esa? Tiene un antígeno positivo y lo dejamos así, esperando. Nadie. Y la D es inicio de terapia antifúngica anticipativa con fluconazol 800 miligramos al día durante 2 semanas, seguido por terapia de consolidación y mantenimiento. ¿Quién vota por esa? Varios. Pero allí ustedes estaban discutiendo algunas opciones. Sí, estamos discutiendo. Estamos discutiendo si teníamos títulos o si teníamos la posibilidad de realizar una punción lumbar. Ya viene una pregunta al respecto, pero por ahora solo con eso, ¿qué harías? ¿La A? ¿O se iniciaría anfotericina B con flucitocina? ¿Y tú opinas lo mismo? Sí, estamos hablando de un... O sea que necesitaríamos conocer los títulos del antígeno para criptococo
y hacerle una punción lumbar. Bueno. ¿Cuál corte? Sí. Pues yo tengo en mente que son menores a 360, uno puede dar terapia con fluconazol 200 miligramos día anticipativa. Ok, bueno, la idea es precisamente resolver. O 1000 y pico. Listo. 1000 y pico, anfotericina B más flucitocina. 1000. O sea, tú tienes en mente unos puntos de corte de 300 y de 1000. 300, 600, el doble de Ok. 360 y el doble de 600. Bueno, listo. Ya miramos entonces. La recomendación es, se recomienda el cribado de antígeno para criptococo seguido de una terapia antifúngica anticipativa en las personas que tienen antígeno para criptococo positivo con el fin de prevenir el desarrollo de criptococosis antes de iniciar o reiniciar la terapia antirretroviral y con un conteo de CD4 menor a 200 células por microlitro. Como terapia antifúngica anticipativa, se considera al fluconazol a dosis de 800 miligramos al día durante 2 semanas, seguido de terapia de consolidación 400 miligramos al día por 8 semanas y terapia de mantenimiento con fluconazol de 200 miligramos al día. Ahora tenemos este escenario. Si tiene entonces el antígeno para criptococo en suero positivo, ¿será que debemos hacer otra prueba? La primera respuesta es hacer una punción lumbar, si está disponible. La segunda es tomar una resonancia magnética y una punción lumbar si está disponible. La tercera es tomar una resonancia magnética, una TAC de tórax y hacer una punción lumbar si están disponibles. Y la última respuesta es no son necesarias otras pruebas diagnósticas. Entonces, ¿quiénes votan por la A? Hacer una punción lumbar si está disponible. La B, ¿alguien vota por la B? Hacer resonancia y punción para todos, ¿sí? Bueno, y la C, ¿alguien vota por hacer resonancia, TAC de tórax y hacer punción lumbar? Bien, Juan. Y la D, no se necesitan otras pruebas, con eso es suficiente. ¿Alguien vota por esa? Bueno. ¿Por qué hacer resonancia? No así directamente, a mí me gustaría los que pidieron resonancia. Antes de hacer la función lumbar, yo quisiera ver cómo está Yo quisiera saber cómo está el sistema nervioso central antes de hacer la punción lumbar. Eso sería todo. ¿Porque hay evidencia o porque usted es peligroso haciendo función? Por las dos cosas. Por las dos cosas, porque considero que está recomendado hacer una neuroimagen antes de hacer una punción lumbar en un paciente inmunosuprimido. Y ya. Y bueno, pues, las cosas pueden salir mal a veces. Entonces. Bueno, entonces como punto de buena práctica, la guía incluye que todas las personas que viven con VIH con un resultado positivo de antígeno para criptococo en el cribado deben ser evaluadas cuidadosamente y si es factible someterse a una punción lumbar con examen de líquido cefalorraquídeo, el antígeno para criptococo, la tinta china y cultivo para excluir meningitis. Si no es necesario hacer la resonancia y ya les vamos a explicar por qué. Sí, señor. Bueno, entonces, si no está disponible la prueba de antígeno en suero para criptococo, ¿está indicada la profilaxis antifúngica? Mejor dicho, en este hospital no hay ni antígeno para criptococo. A, no se debe esperar hasta disponer el antígeno, no se debe esperar hasta, o sea, no hay que iniciar profilaxis, se debe esperar hasta disponer el antígeno sérico. B, no, se debe realizar punción lumbar y con una tinta china es suficiente. C, sí, es decir, se debe iniciar profilaxis primaria con fluconazol 200 miligramos al día. D, sí, se debe iniciar profilaxis primaria con fluconazol 400 miligramos al día. Y la E es no, la profilaxis primaria está indicada en conteo de CD4 menor a 50 células por milímetro cúbico. Entonces, ¿quiénes votan por la A? No hay que hacer profilaxis y hay que esperar al antígeno para criptococo. El paciente tiene un conteo de CD4 menor a 200 células por microlitro. Con ese umbral de CD4, ¿qué harían? A, ¿nadie? Bueno. La B, se debe realizar punción lumbar y con una tinta china es suficiente. ¿Tampoco? Bueno. La C,
sí se debe iniciar profilaxis primaria con fluconazol, dosis de 200 miligramos al día. Nadie tampoco. ¿Sí? Bueno, la doctora María José dice que es esa. La D, sí se debe iniciar profilaxis primaria con fluconazol 400 miligramos al día. Hay como un empate entre la C y la D. O sea que los demás piensan que no, la profilaxis primaria está indicada en conteo de CD4 menor a 50 células por milímetro cúbico. ¿Sí? ¿O no sabemos? Bueno. En el escenario 3 hay un error en el conteo del laboratorio y el conteo de CD4 es de 150 células por milímetro cúbico. Ya no son 200, sino 150. No hay tampoco antígeno sérico. ¿Está indicada la profilaxis antifúngica? La primera respuesta es A, no, el antígeno sérico solo está indicado cuando los CD4 son menores a 100. La B, sí, se debe iniciar profilaxis primaria con fluconazol, dosis de 200 miligramos al día. La C, sí, se debe iniciar profilaxis con dosis de 400 miligramos al día. Y la D es no, la profilaxis primaria no debe ser considerada con conteo de CD4 menor a 200 células por milímetro cúbico. Entonces, ¿quiénes votan por la A? Solo está indicado el antígeno si los CD4 son menores a 100. Bueno, tenemos 3 votos. La B, sí, se debe iniciar profilaxis primaria con fluconazol, 200 miligramos día. ¿Alguien vota por esa? Muy bien. Y la C, sí, se debe iniciar profilaxis primaria con fluconazol, 400 miligramos día. Nadie por esa. ¿Sí? Laura, sí. La D es no, la profilaxis primaria no debe ser considerada con conteo de CD4 menor a 200. ¿Alguien vota por eso? Bueno. La recomendación es cuando el cribado de antígeno para criptococo no esté disponible, debe administrarse profilaxis primaria con fluconazol a los adultos que viven con VIH y tienen un recuento de CD4 menor a 100 células por microlitro. Sin embargo, puede considerarse un umbral de reencuentro de CD4 menor a 200. Esto es una recomendación condicional y ya más adelante les voy a explicar por qué. La profilaxis primaria corresponde al uso del fluconazol 200 miligramos al día hasta tener el reporte de antígeno para criptococo. Entonces, la criptococosis tiene un alto impacto en enfermedad, discapacidad y mortalidad en los pacientes que tienen enfermedad avanzada por VIH o SIDA. El compromiso invasivo suele suceder en pacientes que reactivan una infección latente y se describe que el 90% de las criptococosis son criptococosis meningia. Además, el 15% de las muertes relacionadas con VIH en el mundo son por criptococo. Y los países con bajos recursos tienen una mortalidad de hasta el 70% por esta enfermedad y del 20% en los países que tienen recursos moderados. En Colombia, el Grupo Colombiano para el Estudio de Criptococosis menciona que la incidencia promedio anual es de 2.4 casos por millón de habitantes en la población general. Y en los pacientes que tienen VIH positivos, la incidencia es de 3 a 3.3 casos por cada 1.000 pacientes. Además, esta infección es la segunda infección oportunista más frecuente después de toxoplasmosis y se describe que el 20% de los pacientes que tienen criptococosis meningia tienen ese diagnóstico en los primeros 3 meses del inicio de la terapia antirretroviral. Se sabe que el inicio temprano de la terapia antirretroviral es el que tiene más impacto en la reducción de la mortalidad y prevención de la criptococosis en los pacientes que tienen VIH, pero resulta que los países con bajos o medianos recursos tienen generalmente un diagnóstico en estadio avanzado y tienen importantes dificultades en el acceso a la terapia antirretroviral, y esto lleva a que los pacientes tengan peor pronóstico, morbilidad y mortalidad. Es por esto que es necesario tener otras estrategias para prevenir la criptococosis en este escenario. Por eso se plantea como primera estrategia el uso del cribado con antígeno para criptococo en los pacientes que tienen un conteo de CD4 menor a 200 células por microlitro. Este metaanálisis publicado en 2018, que incluyó varios estudios, 60 de ellos, 40 que fueron prospectivos y 20 retrospectivos, buscó determinar la prevalencia del antígeno para criptococo que fuera positivo según el umbral del conteo de CD4 y comparó menos de 100 células comparado con 101 a 200 células. Incluyó varios países, pero la mayoría de ellos en África.
la muestra fue principalmente en suero y la técnica fue principalmente el ensayo de flujo lateral. Resulta que en los pacientes que tenían conteo de CD4 menor a 100 células por microlitro, menor o igual, se encontró que para el desenlace de la prevalencia agrupada del antígeno para criptococo positivo, esta fue del 1.98% con una certeza de la evidencia que fue moderada por la calificación de grade. Y cuando se buscó la prevalencia agrupada en el conteo de CD4 entre 101 y 200, se encontró que esta prevalencia fue de 1.98, también con una certeza de la evidencia moderada. En la comparación de ambos umbrales de menos de 100 o de 101 a 200 células por microlitro, se encontró que había un mayor riesgo de tener ese antígeno para criptococo positivo en quienes tenían un conteo de CD4 menor a 100 células por microlitro. Sin embargo, de los casos con antígeno para criptococo positivo que se identificaron en este metaanálisis con un recuento menor o igual a 200 células, el 18.6% tenían un recuento de CD4 que estaba entre 100 a 200 células por microlitro. Por eso, para la guía se consideró que el cribado con antígeno para criptococo y la terapia anticipativa debía hacerse según el resultado de un conteo de CD4 que fuera menor o igual a 200 células por microlitro. Respecto a la terapia anticipativa, dependiendo del conteo de CD4, este metaanálisis publicado también en 2018 buscó evaluar la eficacia y seguridad de la administración de una terapia antifúngica versus el no uso para la prevención de la criptococosis en pacientes que viven con VIH y tienen un conteo de CD4 bajos. Este trabajo incluyó 9 ensayos clínicos aleatorizados, la mayoría de estos usó fluconazol como tratamiento y 3 estudios usaron itraconazol. En el desenlace de aparición de la enfermedad de la criptococosis, que incluyó 7 estudios, 5.000 participantes y una certeza de la evidencia moderada, se encontró que la aparición de enfermedad por criptococosis ocurrió en 0.67% de los pacientes que tenían terapia anticipativa y ocurrió en 2.96% de quienes no tenían antifúngico. Por tanto, se concluyó que había una reducción significativa con el uso de terapia antifúngica con un RR de 0.29. En el desenlace de mortalidad por enfermedad criptocócica se encontró que los pacientes que tenían uso de antifúngico tenían una mortalidad de 0.26%, cuando no usaban antifúngico su mortalidad era de 1.2% y también hubo una reducción entonces significativa de este desenlace con un RR de 0.29 y una certeza de la evidencia que fue moderada. Cuando se evaluó el efecto o el impacto de la terapia anticipativa según los diferentes umbrales de CD4, que sobre esto pues ha habido cierta controversia, entonces cuando había un conteo de CD4 menor a 100, había también un impacto en la reducción de enfermedad por criptococosis que era significativo. Cuando el conteo era menor a 150, también había un impacto a favor de usar la terapia anticipativa para la reducción de enfermedad por criptococo. Cuando ese conteo era menor a 200, también había un impacto a favor de usar la terapia antifúngica, pero no hubo una diferencia para enfermedad por criptococo en un conteo de CD4 menor a 200 células por microlitro. Además, este metaanálisis concluyó que no había una diferencia en las estimaciones sobre la mortalidad cuando se hacía el análisis por subgrupos según el umbral de CD4. En cuanto al efecto de la terapia anticipativa, según el antígeno para criptococo inicial, se encontró que si el antígeno para criptococo basal era negativo, había un impacto en la reducción de la enfermedad por criptococo. Esto también sucedió cuando no se hacía antígeno para criptococo como tamización, pero cuando el antígeno para criptococo basal era positivo y se hacía terapia anticipativa, los pacientes no tenían una reducción en la enfermedad por criptococo. Este trabajo también concluyó que no hubo una diferencia en las estimaciones en la mortalidad en el análisis por subgrupos según el estadio inicial del antígeno para criptococo. Se evaluó también
el daño potencial de usar la terapia anticipativa con las dosis que se mencionaban de fluconazol. Y para el desenlace de resistencia microbiológica de Cándida a fluconazol, se encontró que no hubo una diferencia estadísticamente significativa para ese desenlace. Tampoco la hubo para la enfermedad por Cándida que fuera causada por especies clínicamente resistentes al usar la terapia anticipativa. Por tanto, parece que no hay daños potenciales al usar esta estrategia. Cuando se combina el cribado con antígeno para criptococo en los pacientes con CD4 menor a 200 células por microlitro y la terapia anticipativa, este trabajo en el cual se evaluó el efecto de detectar el antígeno con la terapia preventiva con fluconazol como terapia ayudante de la terapia antirretroviral y buscó determinar la supervivencia a los 6 meses entre las personas que tenían VIH-Sida avanzado. Este fue un ensayo clínico aleatorizado, escalonado, en pacientes que no tenían terapia antirretroviral previa, pero con un conteo de CD4 menor a 100, y tuvo 2 fases. Una fase observacional en la cual los pacientes que eran elegibles y tenían CD4 menor a 100 células por mililitro, si cumplían los criterios de inclusión y no tenían criterios de exclusión, eran enrolados para el seguimiento. De ellos, la mayoría inició terapia antirretroviral, pero otros no la iniciaron. Y hubo una fase de intervención en la cual se hacía el antígeno para criptococo, como lo que se propone en esta guía, y al hacer el antígeno para criptococo, si este era negativo, los pacientes iban a seguimiento, a iniciar terapia, la mayoría de ellos, y si el antígeno era positivo, usaban fluconazol, pero también pues iniciaban su seguimiento. En este grupo, en estas fases tanto observacional como intervencional, sucedió algo importante y es que hubo una diferencia entre el número de pacientes que no inició terapia antirretroviral. Y esto pues podría tener impacto de manera importante en los desenlaces. Cuando se evaluó la probabilidad de supervivencia de la fase observacional comparado con la intervencional, en este trabajo no hubo ninguna diferencia. Pero esto probablemente sucedió, como lo mencionaba, porque menos participantes en el grupo de la fase observacional recibieron terapia de antirretroviral comparado con la fase de observación. En este mismo trabajo, cuando buscaron evaluar la probabilidad de supervivencia a los 6 meses, según el antígeno para criptococo, si este era negativo o era positivo con un título menor a 1 en 160, que puede ser lo que leía, lo que nos mencionaba el doctor, no había ninguna diferencia en la supervivencia a los 6 meses. Este trabajo entonces concluye que la terapia antimicótica preventiva en los pacientes con antígeno para criptococo positivo y títulos que son menores a 1 en 160 parece tener un beneficio en la mortalidad a los 6 meses. Este otro trabajo evaluó el apoyo comunitario a los pacientes combinando nuevamente el antígeno para criptococo con el inicio de terapia antifúngica. Entonces, este trabajo incluyó un grupo estándar y otro grupo en el cual les hacían el apoyo comunitario para adherencia a la terapia antirretroviral y los tamizaban con antígeno para criptococo. A los asintomáticos también les iniciaban antifúngico, como lo que proponemos en la guía. Este trabajo incluyó 1.001 pacientes en el grupo de apoyo comunitario y 998 en el grupo el grupo llamado estándar, y encontró que en el grupo de apoyo comunitario, en lo que fue Tanzania, hubo un hallazgo de antígeno para criptococo positivo del 5% y del 3% en Zambia. Encontró que, lo que mencionaba también aquí el doctor, se les hizo punción lumbar al grupo de cuidado comunitario en un 23%, en los pacientes que entraron al estudio de Tanzania y de Zambia en un 25%, y ese antígeno para criptococo en líquido cefalorraquídeo fue positivo incluso en un 75% de los pacientes del grupo de Zambia. Este trabajo concluye que para todas las causas de mortalidad sí hay nuevamente un efecto a favor de usar el antígeno para criptococo con tamización y el inicio de la terapia antifúngica. Entonces, la detección y el tratamiento preventivo para la infección criptocócica combinados por un breve periodo inicial de apoyo a la adherencia podrían reducir la mortalidad. El panel tuvo unas consideraciones adicionales que son las siguientes. El panel consideró que el balance de beneficios y costos favorece el cribado con antígeno para criptococo seguido de una terapia antifúngica anticipativa
en pacientes que tienen antígeno para criptococo positivo y un conteo de CD4 menor a 200 células. Además, el panel consideró que esta recomendación probablemente aumente la equidad en salud en el país y su implementación es factible. No hay estudios en Colombia que hablen al respecto sobre el costo-efectividad de las estrategias. La mayoría de estos estudios son de África. Por ejemplo, del sur de África, hizo un análisis de costo-efectividad de estrategias alternativas preventivas, incluyó pacientes con CD4 menor a 100 células por microlitro y los llevó a varios grupos, uno de atención estándar, otro de profilaxis primaria universal con fluconazol, otro de cribado, y si el antígeno era positivo les daban tratamiento con fluconazol, y si el antígeno era positivo además les hacían antígeno para criptococo en líquido cefalorraquídeo, si era positivo iniciaban anfotericina B y si era negativo iniciaban fluconazol, es decir, más o menos hacen lo mismo que estamos proponiendo en esta guía, y señala este trabajo que el costo por paciente por año menor fue para la estrategia de antígeno para criptococo con el uso del tratamiento de terapia anticipativa. Concluye que el antígeno para criptococo y el tratamiento con fluconazol es el más rentable si la prevalencia de antígeno para criptococo es mayor o igual a 0.6%, y además que el antígeno para criptococo con punción lumbar en antígeno para criptococo que es positivo es una estrategia clínicamente más efectiva, y en general las estrategias de cribado con antígeno para criptococo van a ser menos costosas y clínicamente más efectivas. Entonces, en esta primera parte las estrategias van a ser el cribado con antígeno para criptococo en quienes tienen CD4 menor a 200. Un antígeno para criptococo positivo lleva una terapia antifúngica anticipativa con fluconazol. Quien tiene antígeno para criptococo sérico positivo debe idealmente ir a punción lumbar si está disponible. Si no, el antígeno para criptococo es positivo, si no se puede hacer antígeno para criptococo, se debe hacer profilaxis primaria en conteo de CD4 menor a 100 células por microlitro y se debe considerar en un conteo de CD4 menor a 200 células por microlitro. Y aquí sigue el profe. Gracias, doctora Laura. Entonces, ustedes vieron que la evidencia está ahí. El doctor tiene razón. Puede ser que si uno tome algunos títulos pueda seleccionar un poquito mejor los pacientes. Pero la pregunta que nos hacemos en el grupo desarrollador y en el consenso es, ¿eso es asequible para toda Colombia? Ustedes vieron, hacemos recomendaciones que esperamos que sean útiles en el Bichada. Una egresada nuestra trabaja en el Bichada. Está 15 días allá y luego 15 días se pierde, yo no sé qué hace, pero ya no está allá en el Bichada y se viene a gastarse la plata aquí a Bogotá. Y entonces la pregunta es, ¿esa estrategia está disponible, se puede hacer en el Bichada? La evidencia está ahí, nosotros tenemos que tomar decisiones. Ustedes vieron, la diferencia entre coger menos de 100 CD4, más de 100 hasta 200 CD4, le permite a uno ganar 2% de pacientes. Por esos 2% de pacientes, ¿quiénes de ustedes votarían por cambiar la recomendación? Esta guía fue adaptada a la guía de OMS. La guía de OMS hace la recomendación con 100 CD4. Es decir, que probablemente tenemos más o menos 8 o 10% de pacientes que podrían dar positivos. Los datos no existen datos de Colombia. No existe un estudio de la prevalencia de antígeno de criptococo positivo en pacientes con VIH sin tratamiento antirretroviral en Colombia. Lo más parecido que tenemos es tal vez Honduras o Guatemala. Guatemala tiene un estudio que dio algo así como 6 o 7% en menores de 100 CD4. Así que podríamos ganar 2% más. Por ese 2% más de pacientes, levanten la mano, ¿quiénes pensarían que vale la pena hacer esta estrategia de tamización? 1, 2, 3, 4, 5, como la mitad. Esas son las discusiones que hacemos en el panel de consenso. Porque hay gente que opina que 100 es suficiente, hay gente que opina que 200. ¿Cuál es el pro de los 200? Ganar ese 2%. ¿Cuál es el contra de los 200? El costo. Y toda la parafernalia que significa mandar al paciente a hacerle punción lumbar, etcétera, etcétera. Y una cosa muy importante que dijo el doctor, teníamos metida en la idea de que
para hacerle una punción lumbar a un paciente inmunosuprimido, hay que hacerle una imagen, una resonancia, una tomografía. Muy bien. Entonces vamos a continuar con nuestro paciente. Por alguna razón, probablemente administrativa, el paciente no tomó el fluconazol. No lo tomó, a pesar de que sabemos que tenía un antígeno para criptococo. Y evolucionó con cefalea. Y en la última semana, intensidad de 8/10, vómito, hizo fiebre hasta 39.5 y al examen físico presenta rigidez nucal. Entonces, en este escenario vamos a suponer que tenemos la punción lumbar y no está contraindicada. Todavía no hemos llegado a la discusión de si tenía o no tenía una imagen, pero por ahora vamos a decir en son de la discusión que no está contraindicada la punción lumbar. Entonces, estas son las opciones para que ustedes piensen que cuál sería lo que podemos hacer. Tomar una punción lumbar con cultivo, tomar una punción lumbar con una prueba rápida, tomar una punción lumbar con antígeno, prueba rápida y tinta china, tomar el antígeno sérico, tomar la punción lumbar con antígeno y cultivo, tomar el antígeno sérico y PCR para criptococo. Entonces ustedes ven aquí hay alternativas de tecnología que dependiente. Empecemos a votar. ¿Quiénes dicen solo cultivo, punción lumbar y solo cultivo? ¿Alguien levanta la mano? Si alguien quiere opinar puede dejar el tenedor y votar. Solo cultivo, perfecto. Punción lumbar con antígeno y prueba rápida. ¿No? ¿Seguimos comiendo? Muy bien. Punción lumbar con antígeno y tinta china. No el antígeno solito, ya tenemos más candidatos allá. Muy bien. Muy bien. Ángelo, ¿en serio? ¿En serio? ¿Solamente antígeno sérico? ¿Prueba rápida sérica? No, nadie. Punción lumbar con antígeno y cultivo. Es la mayoría, muy bien. ¿Y antígeno sérico y PCR? No, muy bien. De nuevo, les voy a mostrar algo de la evidencia y al final les cuento cuál es la recomendación basada en nuestros expertos. Ok, vamos a suponer que estamos allá en el Bichada, el doctor no está disponible y no puede hacer la punción lumbar, o por alguna razón, todavía no hemos llegado a la discusión de la imagen, está contraindicada. ¿Cuáles serían las opciones? El paciente tiene síntomas neurológicos, tenía previamente un antígeno para criptococo sérico positivo, no le puedo hacer punción lumbar, así que la opción es le pongo anfotericina de una vez y flucitocina empíricamente. Opción B, le pongo solamente fluconazol. Opción C, le tomo nuevamente la prueba de antígeno en suero, plasma o sangre total. Opción D, muestra sérica para tinta china. Opción E, tomo una prueba rápida de antígeno para criptococo e inicio fluconazol. Este está fácil. Pueden dejar el tenedor y votar. Entonces, ¿quién dice anfotericina y flucitocina empíricamente? Más de la mayoría. La mayoría, perdón. ¿Solo fluco? ¿Nadie vota por el fluco? ¿A la doctora vota por el fluco? No, no. ¿Otra prueba rápida? ¿No? ¿Tinta china? ¿No le hacemos tinta? ¿Toma de prueba rápida de fluconazol, altas dosis? No. Entonces la opción preferida es anfotericina empíricamente. Muy bien. Segunda pregunta. Entonces esta era la segunda pregunta. En personas adultas que viven con VIH, ¿cuál es la mejor estrategia para el diagnóstico de la criptococosis? Y esta es la recomendación a la cual llegamos a acuerdo el grupo de consenso. Para adultos que viven con el VIH con sospecha de un primer episodio de criptococcus, de meningitis por criptococcus, se recomienda punción lumbar inmediata y la prueba rápida de antígeno para criptococo, punción lumbar inmediata con medición de la presión de apertura y la prueba rápida de antígeno para criptococo como enfoque diagnóstico preferido. Ustedes ven, la recomendación es fuerte y la certeza de la evidencia es moderada.
Entonces, hay dos opciones. Uno que sea fácil la punción lumbar, otro que no sea tan fácil acceso a la punción lumbar. Si se dispone de acceso a una prueba de antígeno para criptococo y preferimos el ensayo de flujo lateral y tenemos los resultados rápidos en menos de 24 horas, la punción lumbar con prueba rápida de antígeno para criptococo en el líquido cefalorraquídeo y el cultivo es el método diagnóstico preferido. Yo les conté que esto venía de la guía de la OMS. Esto es un cambio en relación con la guía de la OMS. ¿Por qué? Porque la guía de la OMS dice hágalo solamente el antígeno para criptococo de líquido cefalorraquídeo y por allá dejó el cultivo. Pero una de nuestras expertas dijo, oiga, no, pero tiene que tener cultivo porque tenemos que tener más información. Esos cultivos se pueden enviar al Instituto Nacional de Salud a través de los laboratorios de salud pública. Eso es factible hacer. Así que la recomendación cambió y es hágale la prueba rápida, preferiblemente el flujo lateral, y hágale el cultivo. Perfecto. Aquí, en el escenario donde yo no tengo acceso a la punción lumbar o la tiene contraindicada, entonces hágale una prueba de antígeno que puede hacerse en suero, plasma o sangre total, siempre y cuando esa prueba sea de resultados rápidos. Recomendación fuerte, certeza de la evidencia moderada. Entonces aquí yo no le puedo hacer punción lumbar, pero le puedo hacer una prueba de antígeno en sangre. Hágasela. En la muestra que tenga sangre, plasma, sangre total, plasma o suero. Y si sale positiva y el paciente tiene clínica, pues usted inicia el tratamiento. Y tercer escenario, vuelve y juega, puede ser Quibdó, puede ser La Guajira. No tengo punción lumbar o tengo contraindicación a la prueba, a la punción lumbar y tampoco tengo la prueba de antígeno para criptococo o no tengo acceso a los resultados rápidamente, entonces ese paciente debe ser remitido. Contraindicaciones de la punción lumbar. Ya vamos a llegar a lo de la tomografía. Contraindicaciones a la punción lumbar. ¿A quién no le debo hacer punción lumbar? A los pacientes del doctor. No, perdón, a los que tengan coagulopatía significativa. Pues si tiene una coagulopatía, está sangrando, pues no se puede. 2. Sospecha de lesión ocupante de espacio basado en signos focales del sistema nervioso y aquí excluyen la parálisis del sexto par. Si el paciente tiene clínica de focalización, es decir, probablemente tiene una masa allá arriba, excepto que sea una parálisis del sexto par, no le hacemos punción lumbar. Convulsiones recurrentes. Y cuando sea posible, confirmada por tomografía computarizada. Esta redacción yo la cambié en la versión final, porque es un poquito confusa. Otras contraindicaciones son una deformidad importante de la columna vertebral, que el paciente diga que no quiere que le hagan la punción lumbar, un PAI libre. La elevación de la presión intracraneal no contraindica la punción lumbar en el caso de criptococo. Ok. Estos 3 puntos son claves: coagulopatía significativa, sospecha de lesión ocupante del espacio, convulsiones recurrentes. Y resulta que nosotros encontramos 4 guías en el mundo que miran el punto de la tomografía. La guía gringa dice, hágale tomografía a todo el mundo. Una de las guías europeas, la sueca, dice, no le haga punción lumbar a todo el mundo, solamente si tiene signos focales o convulsiones. La guía americana dice, hágale a todo el mundo independientemente o específicamente en pacientes inmunosuprimidos, específicamente pacientes con VIH. La sueca no dice nada de eso. Hay una guía británica, dice algo parecido a lo de la sueca. Algunos de estos pacientes hay que hacerle TAC antes de hacerle la punción lumbar. Y había otra guía que no me acuerdo de dónde era. Y hay un estudio que comparó cómo le iba a los pacientes utilizando los criterios de las 4 guías. Y lo que encontró ¿cuál es el daño posible de hacer una punción lumbar en esos escenarios? Que el paciente se hernie, que el paciente termine herniado. Eso es una circunstancia poco frecuente, pero muy desafortunada. Y al comparar las 4 guías, encontraron que incluso si descartaban los pacientes inmunosuprimidos, estos otros criterios
le permitían pescar a los pacientes que tienen el potencial de herniarse con una punción lumbar. Es decir, que si uno solamente tiene en cuenta estas tres cosas, en principio pesca a todos los pacientes de riesgo, incluyendo aquellos que tienen riesgo de herniación cerebral. Eso fue una discusión bien interesante en el grupo, en el cual teníamos dos neurólogos, el doctor Lizarazo y el doctor, se me olvidó. Sí, Estefan, él es Steph. ¿Y cuál es el apellido de él? No, el apellido de él no es Steph, ¿sí? Hernández, el doctor Steph Hernández, sí, que era el representante de la Asociación Colombiana de Neurología. Porque nosotros nos sentamos a mirar, uno de los puntos claves es, si yo le pido una punción lumbar a todos los pacientes que tienen un antígeno positivo, significa que tengo que hacerles TAC o resonancia, y eso qué complique tiene si estamos en Chaparral, Tolima, o qué complique tiene eso si estamos en Valledupar, o qué complique tiene eso si estamos en un pueblito de Caldas. Y lo que encontramos es que en general en Colombia, en los departamentos, hicimos la encuesta en 19 departamentos, logramos información de 19 departamentos de Colombia, y en esos 19 departamentos encontramos que hay al menos un tomógrafo en los hospitales de segundo nivel del departamento. Es decir, que en principio la mayoría de los departamentos parecen tener acceso a tomógrafo y la mayoría de los departamentos tienen acceso a neurólogo. Lo que pasa es que en la vida real eso suena más bonito de lo que realmente es, porque muchos neurólogos no van a estar disponibles todo el tiempo para ese tipo de procedimientos. Pero en principio, como les decía antes, la recomendación es tener en cuenta estas cosas, y si uno no las tiene, le puede hacer la punción lumbar. Y al menos en principio, el riesgo de herniar al paciente es extremadamente bajo. Muy bien. Ahora miremos el rendimiento de las pruebas de diagnóstico. Ustedes ven, esta información es de un metaanálisis que buscó las diferentes pruebas. Aquí solamente les estoy mostrando la información en la cual esas pruebas se compararon con el gold estándar, que es cultivo. Esta es la prueba de aglutinación en látex, es una prueba fácil de hacer, está medianamente disponible en nuestro medio, y ustedes ven, hay 16 estudios que muestran que la sensibilidad está alrededor del 98%, aquí está el intervalo de confianza, una certeza de la evidencia moderada, y pues importancia crítica, porque esta es una de las cosas que queríamos probar. Solamente 6 estudios pudieron evaluar la especificidad, está alrededor del 97%, ustedes ven el intervalo de confianza y la certeza es moderada. Miren el rendimiento de las pruebas cuando miramos aglutinación en látex, pero esta vez en suero, de nuevo comparado contra el cultivo en el líquido cefalorraquídeo. La sensibilidad es bastante buena, 97%. Cuando un paciente tiene meningitis es bastante probable que también tenga fungemia, medida por antígeno. Y la especificidad también es bastante bueno, 98.6%. ELISA en líquido cefalorraquídeo versus el cultivo, la sensibilidad 100%, solo 2 estudios. La especificidad 98%, solo 2 estudios, pero no, es bastante bueno. El inmunoensayo enzimático en suero, sensibilidad con 3 estudios 98%, especificidad con 2 estudios 97.7%. Y esta que es la prueba de ensayo de flujo lateral, un solo estudio, sensibilidad del 100%, la evidencia es más baja por el número y la calidad de los estudios incluidos y la especificidad fue de 100%. Si ustedes recuerdan la recomendación fue haga esta técnica, ensayo lateral. ¿Por qué recomendar una técnica que tiene menos evidencia que las otras técnicas? Porque es más barata y porque es más fácil de hacer. Esta técnica de ensayo de flujo lateral es equivalente a las pruebas que ustedes ven comerciales para embarazo. Una muestra de suero, plasma, sangre o líquido cefalorraquídeo, una bandita positiva, control positivo, 2 banditas, paciente positivo.
sensibilidad 100%, especificidad 100% comparado con el cultivo. Entonces tiene menos evidencia, pero es más barata, fácil de hacer en cualquier parte, al lado de la cama del paciente pues esa fue como la razón de la recomendación. Preferimos el ensayo de flujo lateral, pero si no, hágale un antígeno de látex. Criptococo también es fácil, tiene muy buen rendimiento, pero es un poco más costoso. Ok. Este otro, ¿qué era? Este es ensayo en líquido cefalorraquídeo y este es ensayo en suero. Miren, si no se puede hacer en líquido cefalorraquídeo, 2 estudios muestran que la sensibilidad puede ser cercana al 100%, un poco mejor evidencia, y la especificidad 100%. Es decir, en ese escenario que yo no le puedo hacer punción lumbar, como ven, el flujo lateral funciona muy bien. Tercera técnica, tinta china en líquido cefalorraquídeo. La sensibilidad es cercana al 90%, la especificidad es cercana al 100%. 9 estudios para la sensibilidad, 1 estudio para la especificidad. O sea que la tinta china es muy buena, es una alternativa, pero pues en realidad el costo del flujo lateral no debía ser el elemento prohibitivo para hacerlo. La aglutinación en látex, en suero, ustedes ven mala sensibilidad, entonces eso no se recomienda. Aquí es en el escenario, perdón, este es específico para criptococosis pulmonar. En pacientes con neumonía por criptococo, el látex para suero sí ya es más bajito. Y esto es comparado con el cultivo pulmonar. Aquí otros escenarios de la criptococosis pulmonar, en pacientes con síntomas respiratorios versus el hemocultivo. El flujo lateral tuvo muy buen rendimiento y el ELISA, el inmunoensayo en suero, tuvo un rendimiento relativamente bueno. Entonces ustedes ven como la prueba de flujo lateral parece tener muy buen rendimiento en todos los escenarios: líquido cefalorraquídeo en pacientes con meningitis, suero, sangre o plasma en pacientes con meningitis, suero, sangre o plasma en pacientes con neumonía o infección pulmonar por criptococo. Y eso era lo que queríamos contarles. Hay una gran cantidad de recomendaciones. Los invitamos en que los próximos meses ustedes estén atentos esperamos probablemente a principios del otro año salga la guía de criptococosis y esperamos en algún momento invitarlos a un escenario parecido a hablar de histoplasmosis para contarles. Hay muchas más cosas. Hay cosas de tratamiento. Pues vale la pena, si ustedes oyeron al doctor Remolina hace unos meses, el doctor Remolina hizo una excelente revisión de los tratamientos modernos que hay, y el grupo de Oxford con el doctor Jarvis a la cabeza ha estado mostrando cómo se ha ido avanzando en evolucionar a anfotericina, evolucionar anfotericina más citocina, anfotericina más flucitocina más fluconazol con dosis altas de anfotericina, una sola dosis. Esa va a ser nuestra recomendación y pues simplemente para mantener el suspenso esperamos que cuando salga la guía ustedes puedan leerla y presentarla. ¿Preguntas? En la recomendación que hablaban sobre no tener disponible la punción lumbar y hacer un nuevo antígeno sérico, ¿ese se hace a pesar de que ya conociéramos uno previo positivo? En este paciente, que el ejemplo era, el paciente tiene un antígeno sérico positivo y no tomó su medicamento, no tendría mucho sentido hacer el antígeno sérico. Digamos que si el paciente se le puede hacer la punción lumbar, las ventajas de hacerle la punción lumbar sería medir la presión de apertura, tener el cultivo eventualmente, y digamos que mirar otras cosas eventualmente, pero en realidad si no está disponible la punción lumbar en este paciente, pues uno hace el diagnóstico con el antecedente y arranca tratamiento empírico. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Bueno, a todos. Señora, Cintia. Gracias, profe. Bueno, los felicito, excelente presentación, profe y la U. Profe, pues digamos que muchas veces partimos de la idea o del dato de que ya tenemos el recuento de CD4,
pero muchísimas veces en la práctica clínica este paciente llega pues, a la primera consulta solamente con la prueba positiva de VIH y su prueba confirmatoria. En ese caso, mi pregunta es, ¿riesgo-beneficio si no tenemos todavía el recuento de CD4? Que se puede demorar un poco más incluso que hacer el antígeno. ¿Podría beneficiarse de terapia anticipada o de profilaxis primaria si no tenemos todavía los datos hasta que tengamos la disponibilidad de los mismos? Pues yo pensaría que viendo la evidencia que se presentó ahora, creo que sí, y que realmente el riesgo es mucho menor, pues digamos que sí, el riesgo es mucho menor que el beneficio que podría tener el paciente, y más en el escenario pues, de la presentación primera del paciente a la consulta, en la cual podemos ver pues, clínicamente pues, en su presentación qué tan comprometido está por la enfermedad o qué tan avanzado clínicamente nos parece. Entonces yo pensaría que sí, profe, no sé si podría darse alguna recomendación. De acuerdo, de acuerdo. Es decir, creo que no hay duda en el costo, en el beneficio de la prueba. Habría duda en el costo-beneficio, eventualmente, pero si un paciente tiene otros signos clínicos que le sugieran a uno que podría estar por abajo de 200, seguir el algoritmo dependiendo de la mejor opción. Hacerle el antígeno para criptococo si está disponible. Si no está disponible, eventualmente iniciarle profilaxis para cripto. Digamos que es una opción válida. Si después el recuento de CD4 sale que tenía 220, ok, se lo quitamos. Pero también vale la pena recordar que la precisión del recuento de los CD4 es relativamente baja. Es decir, y que puede estar, la variación puede estar alrededor de 80. Es decir, que si yo tengo un recuento de CD4 de 150, podría estar en realidad abajo de 100 o arriba de 200. O sea que eso tiene una variación que tiene que ver con pues medicamentos, severidad de su enfermedad, momento del día, variación circadiana, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que aún incluso teniendo un recuento de CD4, y creo que todos aquí o muchos hemos visto pacientes que tienen recuentos de CD4 que no se correlacionan con lo que uno ve clínicamente en el paciente. Entonces, el paciente tiene un Kaposi y dice que tiene 180 CD4, olvídelo. Eso no tiene sentido. Entonces, de nuevo, creería que sí vale la pena hacerlo y que el recuento de CD4 obviamente ayuda, pero no es el único criterio para uno eventualmente tener esa posibilidad. Es un muy buen punto. ¿Más preguntas? Bueno, profe, hay escenarios difíciles también cerca de Bogotá. Si tengo un paciente con VIH, diagnóstico de nuevo y presumo que está en un estadio avanzado, pero no tiene lesión ocupante de espacio y tiene pues cefalea, vómito, signos meningios y no tengo nada. Yo le podría iniciar altas dosis de fluconazol, 12 miligramos por kilo, o mejor, obviamente lo remito a un sitio de mayor nivel, o mejor no le inicio el fluconazol. ¿Cómo se manejaría ese escenario? ¿Qué recomendación me daría? Entonces, ¿tiene menos de 200 CD4 o creemos que tiene menos de 200? Lo podemos creer, sí. ¿Tiene síntomas neurológicos? No tiene lesión ocupante de espacio y no podemos hacerle punción lumbar. Doctora. Pues los estudios sugieren en ese escenario hacer la terapia anticipativa, pero no usar anfotericina B ni flucitocina, porque cuando hay escenarios con bajos recursos y que no tienen la posibilidad de, por ejemplo, valoración por especialistas, de toma de electrolitos, de función renal, como debe ser de manera periódica, ahí es donde tiene lugar, digamos que el mejor lugar la terapia anticipativa, que es con el uso del fluconazol, pero no otra terapia porque no hay cómo garantizar el seguimiento de los eventos adversos. En general estoy de acuerdo. Los estudios muestran que comparado con fluconazol, anfotericina y la combinación de anfotericina, flucitocina más fluconazol es mejor. Pero en general hay muy buen consenso
y eso lo he oído yo en la mayoría de los escenarios donde se reúne gente que ve pacientes con esa frecuencia, que si usted no tiene cómo hacer la monitoría de la anfotericina B, que estos medicamentos sí tienen un riesgo importante de toxicidad, y que en esa medida vale la pena que usted remita a su paciente y que mientras tanto es relativamente seguro iniciar fluconazol. Si más adelante una prueba en suero, en líquido cefalorraquídeo, etcétera, le confirma que sí, que el paciente tiene una criptococosis, pues usted termina iniciando la anfotericina con el esquema full en un sitio donde pueda proveer los efectos adversos. Entre otras, uno de los efectos adversos más hartos que uno ve en pacientes con tratamientos para criptococosis con anfotericina con los esquemas prolongados es la bacteremia. Entonces, hacen bacteremias asociadas a catéter y los esquemas modernos han tendido a disminuir el tiempo de la bacteremia y por lo tanto menor necesidad de accesos centrales, menor necesidad de monitoría de los efectos adversos. Y hay estudios que en África al menos muestran que eso es costo efectivo. Es una muy buena pregunta para nosotros, pero en general creo que va a simplificar el manejo de los pacientes con VIH. Pero como usted dice, uno afuera sin más recursos, probablemente lo más seguro es póngale fluconazol mientras ese paciente tiene una evaluación completa, porque definitivamente el fluconazol sí es inferior y estamos hablando de diferencias de mortalidad probablemente alrededor del 10 o 15% o un poco menos, pero sí es inferior a la anfotericina B solita, es inferior a la anfotericina B más flucitocina y es inferior a la anfotericina B más flucitocina más fluconazol, o sea que sería una terapia, digamos, como de mientras tanto, mientras yo aseguro que le hago la evaluación completa y sé qué es lo que tiene el paciente. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Y si no, pues a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y espero que esto haya sido de utilidad. Muchas gracias.